Ok, sin más entonces, Psicología presenta a Alejandro Reynoso. Hola, muy buenos días, colegas, todas las personas de la comunidad, estudiantes, funcionarios. ¿Qué hace un psicólogo en la iglesia? ¿Qué relación tiene el campo de la psicología, es decir, eros, psique, nosotros podríamos decir también, es decir, el mal, el odio, con la iglesia? Fíjense que hace 100 años atrás la iglesia había declarado proscrito el psicoanálisis, la teoría psicoanalítica. ¿Por qué razón? Porque exaltaba el placer, una teoría que piensa en el inconsciente. Pero hubo un acontecimiento que fue crucial, y es que el Vaticano no sabía qué hacer con el Padre Pío. Padre Pío, no sé si ustedes recuerdan, tenía unos estigmas en las manos, y había muchos teólogos que pensaban que Padre Pío se hacía ver las propias heridas, es decir, que había una simulación. Entonces le pidieron a múltiples asesores, entre ellos a un sacerdote, porque todos los sacerdotes que eran psicólogos prestaban atención en el Vaticano, eran todos religiosos, no había psicólogos profesionales puros, ¿no? Y le pidieron a este psicólogo, que era médico también, que diera su opinión. Y la opinión de este médico, el padre Agostino Gemelli, que es el nombre del hospital católico en Roma, les dijo: es un simulador, al Vaticano. El Vaticano dijo: no lo vamos a canonizar por ahora. Lo canonizaron después, de que el padre Gemelli se murió, para que no dijera nada, ¿no? Desde ahí que quedó instalada la idea de que había que decirle no a la psicología, en especial al psicoanálisis. Recién hubo una apertura en los años 60 con el movimiento gestáltico, las teorías humanistas, Peirce, todo el enfoque del trabajo en grupos, y ahí empezaron algunos sacerdotes, incluyendo el que tiene el nombre de esta sala, el padre Juan de Castro. Estudió psicología y él fue junguiano, una de las teorías psicológicas de la época. También el padre Mario Garfield estuvo con Fritz Perls, él era uno de los formadores de los jesuitas. Es decir, psicología y sacerdocio estaban atados, estaban totalmente articulados. Terapeutas de pareja que eran psicólogos y sacerdotes en los años 60. Gran parte de la entrada del movimiento psicodélico dentro de la iglesia estuvo asociado con psiquiatras y psicólogos que tenían una práctica católica. Entonces, ¿qué podía hacer en esa época un psicólogo en la iglesia? La verdad es que muy poco, si no era religioso. Esto empezó a cambiar hace unos 40 años atrás. Y desde esa época que hay una entrada importantísima en distintos campos. Ustedes recordarán a Omar Arrué, que falleció hace poco. Omar Arrué seleccionó durante 40 años a los jesuitas de este país y de Uruguay. Es decir, psicoanalista, psicólogo de esta escuela, psicoanalista, trabajó en el consultorio y él estuvo a cargo de selección. Uno podría decir: nos ha ido mal con la selección de los curas, porque hay algunos que no están tan bien, ¿no es cierto? Bueno, les puedo contar que las estadísticas, las investigaciones que se han hecho en Estados Unidos, en Alemania, dicen que desde que entraron los psicólogos a hacer selección, todas las tasas de psicopatología de los sacerdotes y religiosos ha disminuido en la práctica, es decir, que ha tenido alguna incidencia. Entonces, inserciones profesionales, es decir, donde ya no se requiere ser necesariamente un religioso o alguien incluso católico para colaborar con la iglesia. Eso es así. Incidencias. La primera y más importante en los años 80, Germán Morales es testigo de eso, fue la apertura de la iglesia durante la dictadura para realizar actividades sociales y comunitarias en centros que la iglesia tenía. O sea, una entrada muy fuerte en el terreno de los programas sociales, incluso programas sociales que posteriormente fueron derivados a políticas públicas cuando llegó la democracia. En alcoholismo, en trabajo con niños, con adolescentes, en programas con madres, particularmente con adolescentes en problemas.
Apoyo a movimientos e iniciativas de distinto tipo, sobre todo iniciativas en el terreno psicosocial. Por supuesto, recordando a Omar Arrué, selección, procesos iniciales de sacerdotes y religiosos. Esto en la actualidad no es simplemente pasar el Rorschach y después tener una descripción, es un proceso largo, articulado, donde intervienen equipos completos de psicólogos con distintas especialidades. Realmente no es una sola persona como ocurría en esa época que tenía la responsabilidad de decir sí o no. La contribución en la formación de sacerdotes y religiosos. Ustedes saben que en los seminarios y en las casas de formación hay clases de psicología clínica, de psicología del desarrollo, de bienestar social, ejercida por colegas nuestros y que hacen clases en esos lugares. Pero no solamente hacen clases, también tienen relatorías, es decir, que hacen charlas, conferencias, intervenciones, talleres de grupo en los seminarios, en las casas de formación. También hay asesorías dirigidas a los formadores, a los equipos docentes, a los que toman la decisión, por ejemplo, en la formación de los religiosos, formación de filosofía, a teología, hay pasos al momento de la ordenación. En la actualidad siempre hay psicólogas y psicólogos acompañando esas decisiones. Por ejemplo, hay personas que llegan a 6º año de formación religiosa y que reprueban un examen que es fundamental y que se llama apremias, que es la capacidad de poder escuchar en una confesión. Y si reprueban eso, tienen que salir. La capacidad de poder interactuar adecuadamente, ustedes saben que el espacio de ese sacramento es delicadísimo, ¿no? Puede haber transgresiones enormes. Por supuesto, el trabajo en colegios religiosos, ¿no? La promoción y prevención en salud. Existen distintas instituciones en todo el mundo, en Chile, la Conferencia de Religiosos y las vicarías. Desde hace 15 años existe una vicaría que se llama Vicaría del Clero, que presta atención y apoyo a sacerdotes, religiosas y religiosos, con talleres de distinto tipo, prevención del alcoholismo. La tasa de alcoholismo es alta entre los religiosos. La tasa también de conductas tipo acting out, de compras impulsivas. También hay una serie de programas de apoyo, asesoría en estas materias. También talleres de liderazgo y de desgaste profesional. Los sacerdotes y los religiosos trabajan muchísimo, tienen un hiperactivismo que nosotros conocemos. También hay talleres de desgaste profesional y por supuesto hay acompañamiento a la toma de decisiones de casos complejos, delicados y a orientaciones de obispos y encargados de casas religiosas, así como de alta dirección. En el Vaticano trabajan muchos colegas, debo decir. No viven ahí necesariamente, pero trabajan ahí. Por supuesto, la psicoterapia y la psicología clínica desde hace mucho tiempo está habilitada, autorizada, legitimada, pese al resquemor de algunas alas de la Iglesia que miran esto como si fuera diabólico. Desde hace unos años hay supervisiones de casos clínicos. Los sacerdotes acuden a supervisión con colegas nuestros. Eso ha entrado en Chile en los últimos 10 años y existe desde hace unos 20 años en Estados Unidos. También en la actualidad, debido al problema y la crisis de la Iglesia en materia de abusos sexuales, todas las congregaciones religiosas tienen por obligación centros de prevención, promoción y por supuesto de tratamiento de abusos sexuales, no solamente de religiosos, religiosas, sino que también de las personas que han sido víctimas. Y también existen centros de investigación muy importantes en Alemania, en Estados Unidos, que intentan, por supuesto, dar características acerca de cuáles son las necesidades de los religiosos y religiosas y cómo la comunidad en general puede también participar en esto, ¿no? En Santiago está el Centro Belarmino, que está asociado a la Universidad Alberto Hurtado, y también en la facultad se han hecho investigaciones importantes, como por ejemplo la investigación que produjo el informe sobre la crisis de la Iglesia y los abusos sexuales. Para terminar, ¿qué permite que un psicólogo o una psicóloga se inserte en un espacio religioso? Por supuesto, no son solamente las herramientas profesionales. Podríamos decir que aparte de eso es la capacidad nuestra, de los psicólogos, las psicólogas, de vincularse generando confianza y permitiendo un diálogo que es extremadamente delicado. ¿Cuál es la relación que existe entre la mente, las conductas,
pensamientos, los afectos, los aspectos inconscientes y la espiritualidad. ¿Cuál es la relación entre el modo en que las personas profesan su fe y cuando eso tiene una relación con los aspectos saludables de la mente y los aspectos patológicos?